Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar Retos financieros en las pequeñas y medianas empresas. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, puntualmente en conjunto con la Facultad de Economía. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de cederle la palabra a nuestro panelista invitado, queremos contarles que al finalizar su intervención tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a compartirnos sus inquietudes, comentarios a través del espacio de PIR. Si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre algún aspecto técnico, les pedimos por favor escribirle al panelista que se llama soporte técnico. Lo van a encontrar en el chat de panelistas. También queremos contarles que este evento está siendo grabado, por lo tanto a través de correo electrónico les compartiremos más adelante un correo efectivamente con el enlace para que puedan volver a ver este evento o puedan compartirlo con otras personas. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista invitado en esta actividad el profesor Diego Macías, quien es ingeniero industrial y magíster en economía de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor de diferentes temáticas financieras en la Universidad de los Andes y la Universidad Externado de Colombia, al igual que es gerente de consultoría financiera en AAT Auditores y Consultores. Profesor Macías, buenas tardes. Le damos entonces la bienvenida a este evento y le cedemos la palabra para iniciar con el mismo. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Bueno, perfecto. Me agrada que ya hay varias personas conectadas, entonces pues vamos a comenzar la charla. Voy a compartir pantalla. La idea es hablar un poco de los retos financieros a los que tiene que enfrentarse las compañías, especialmente pensando en las compañías pymes y hablar. Así que primero la tiene uno por un lado, una serie de características o necesidades del segmento que me interesa. Entonces a la derecha podemos ver en donde mi segmento al que le estoy apuntando, pues tiene de pronto ciertas alegrías que está buscando, también tiene ciertas frustraciones porque actualmente no logra resolver determinados problemas y también podemos imaginarnos que hay ciertos trabajos que quisiera que fueran resueltos para él. A partir de este entendimiento, yo empiezo a diseñar un producto o un servicio precisamente para atacar esas necesidades. Entonces, por un lado, buscar cómo crear esas alegrías que el consumidor está buscando. También como que esos painkillers, frustraciones, para atacar precisamente ese aspecto. Necesidades, bienes y servicios
logramos resolver este aspecto, que es por donde debo comenzar siempre. Es verdad que vamos a hablar de finanzas, por supuesto, pero también es cierto que la compañía tiene que comenzar por el inicio, identificando necesidades y diseñando una propuesta de valor que cumpla con esas necesidades. A partir de esto, surge el Canvas, ¿cierto? El lienzo del modelo de negocio, que seguramente la mayoría lo habrá trabajado. Me interesa abordar y resolver, pues identificar sus necesidades. Hablábamos ahorita. A partir de ahí, una persona me escribe que se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan Sí, bien? profesor, sí, estamos teniendo inconvenientes con su audio, sí, señor. Bueno, voy a continuar y cualquier cosa, pues me avisan si se sigue sonando, si sigue escuchando entrecortado. Listo. Bueno, entonces les menciono. Lo que veíamos ahorita me interesa y a partir por lo cual pues tendré que pues, los canales de Profesor, distribución. seguimos, qué pena interrumpirlo. Seguimos escuchando el entrecortado. Bueno, permíteme un segundo, voy a apagar el micrófono y lo voy a aprender a ver si de pronto mejora. Perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Lo escuchamos mejor, sí, señor. Bueno, perfecto. Sigamos entonces y bueno, entonces a hablar de comunicación o un poco más complicado, pues ya depende del producto y del cliente. Es decir, ¿quiénes van a ser esos aliados estratégicos? Sean proveedores, por ejemplo, si va a tercerizar parte de mis procesos. Profesor, podríamos probar la opción del celular. Podríamos probar la opción del celular, seguimos escuchándolo entrecortado, sí, señor. Bueno, hagamos el intento. Perfecto. Un segundito. Un También, segundo que va. profesor, podemos probar la opción sin la cámara para ver si de pronto nos mejora el audio de algún modo. Hagamos ese intento. Bueno, vamos a probar. Bueno, perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor, le escuchamos mejor. Perfecto. No hay problema. Sigamos así. Y vamos viendo cómo lo vamos logrando. Listo. Entonces, en conclusión, a través del modelo Canvas, pues yo puedo diseñar todo el modelo de negocio. Y claro, si me aterrizo en el aspecto financiero, fuente de ingresos, ¿de dónde va a entrar dinero? Fundamental tener diseñado eso dentro del modelo. Lo va a pagar los consumidores van a pagar por los productos o más bien va a ser, por ejemplo, el caso de Google, en donde no se paga absolutamente nada, pero la compañía recibe ingresos a través de publicidad. Eso también puede ser completamente viable. Y al lado tenemos costos. Es decir, de dónde van a surgir los diferentes costos asociados a la operación del negocio. Este modelo es supremamente interesante, sin embargo, tiene una debilidad.
La debilidad básicamente está asociada a que es un modelo pensado en la estrategia. Cómo diseñar un negocio desde el punto de vista estratégico. Sin embargo, si queremos que nuestra compañía, nuestro proyecto sea viable financieramente, nos toca ir más allá, porque con el simple hecho de identificar fuentes de ingresos e identificar costos, no quiere decir que ya podemos asegurar que este negocio va a ser viable. Y esto es muy importante porque en general, si uno mira estadísticas, alrededor del 70, 80 o 90%, dependiendo del país, alrededor de ese porcentaje de compañías que se crean, no logran durar siquiera un año. Antes del primer año de existencia, se quiebran las compañías. Básicamente porque faltan elementos de análisis para asegurar que el negocio sea viable, viable financieramente. De esa manera lograr que el negocio se mantenga en el mercado y ojalá pueda crecer, ¿cierto? Entonces, a partir de aquí vamos a mirar otros elementos que son fundamentales analizar si nos vamos a concentrar en el aspecto financiero. Es decir, si queremos asegurar que nuestra compañía sea viable financieramente, que pueda mantenerse y subsistir a largo plazo. En este sentido, vamos a comenzar mirando desde un punto de vista prospectivo, es decir, miremos hacia adelante. Hacia adelante, yo qué esperaría que ocurriera para que el negocio sea viable financieramente. Lo primero que hay que analizar es, ¿será que a partir de los ingresos por ventas que espero tener, podré cubrir los costos y gastos? Claro, eso es lo mínimo. Lo mínimo que uno espera financieramente es que las ventas que realice sean suficientes para lograr cubrir esos costos y gastos asociados a la operación. Así que tendré que preguntarme cuánto es lo mínimo que debo vender para poder asegurarme que la operación sea viable, que pueda cubrir esos costos y gastos. Y no solo se trata de hacer un cálculo matemático, claro, hay que hacerlo. Se trata también de analizar, ¿será que es posible en el mercado vender ese volumen de productos? Pensemos en un ejemplo. Supongamos una franquicia. Entonces, en la franquicia, no sé, de Subway, podría ser. En esta franquicia, pues, si yo soy el franquiciado, el dueño de la franquicia me va a decir, bueno, el combo tiene determinado precio. De antemano, yo como franquiciado ya sé cuál es el precio al que vendo los productos. De esa manera, lo que tengo que averiguar es cuántas unidades tengo que vender para poder cubrir los costos y gastos. Eso tocará contrastarlo con un estudio de mercado. Supongamos que yo hago el cálculo y me doy cuenta que debo vender 1000 combos al mes. Pues habrá que analizar el mercado, hacer de pronto unas encuestas, un estudio de mercado para identificar si realmente es posible vender ese volumen de unidades. ¿Será posible vender 1000 unidades, es decir, 1000 combos de Subway al mes en el local que yo estoy pensando tomar? Pues lo mínimo es asegurar que sea factible. De lo contrario, pues evidentemente nuestros ingresos nunca van a poder cubrir los, los costos y gastos asociados a la operación. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro negocio no es una franquicia? Es decir, nadie de antemano me dice cuál debería ser el precio de los productos. Entonces, ahí surge una segunda pregunta muy importante. ¿Cómo se establece el precio de los productos? ¿Cuánto debería cobrar? Usualmente las compañías hacen un cálculo más bien sencillo, simplemente calculan cuánto me cuesta la producción y simplemente le aumento un 20% o un 30%. Simplemente los costos le sumo un porcentaje por encima. Eso es una práctica muy común, sin embargo, no es la manera correcta en que se debe hacer. Para determinar el precio de los productos, lo importante no es tanto cuánto me cuesta la operación, lo importante es cuánto valor le genero al cliente. Por eso comenzamos a hablar del modelo Canvas. La esencia está en crear valor. Si yo le creo mucho valor al cliente, pues mi cliente va a estar dispuesto a pagar mucho más por el producto, independientemente de cuánto cueste, ¿cierto? La idea es, ojalá podamos mantener los costos bajos y aún así lograr crear mucho valor para los clientes y de esa manera los consumidores van a estar dispuestos a pagar más y generaremos mayores ganancias, ¿vale? No, no hay razón para que el precio
dependa directamente del costo o del gasto de la compañía. Depende es de la capacidad de crearle valor a los consumidores. Y a la medida en que creemos mayor valor, cuidando que no se suban demasiado los costos, es que podemos tener una compañía que gane más dinero. Entonces, lo mínimo es comenzar por este lado, el punto de equilibrio. Sin embargo, si queremos que el negocio sea factible financieramente, sea viable financieramente, toca ir más allá. No podemos quedarnos simplemente con la foto de hoy. Más bien deberíamos preguntarnos qué esperamos que ocurra hacia adelante. Y en ese sentido es muy importante distinguir que no es lo mismo las utilidades a la liquidez. Es decir, en un negocio realmente lo importante no son las utilidades contables. Lo importante es la capacidad de generar dinero líquido. Y en esta pandemia se ha vuelto muy evidente porque hay muchas compañías que contablemente pues tienen buenas utilidades. Sin embargo, uno va a mirar la caja y no tienen ni un centavo en banco. Y el problema es que la liquidez es como el oxígeno de la empresa. Si uno no tiene oxígeno, ¿cuánto tiempo puede durar vivo? Pues una persona podrá durar 1 o máximo 2 minutos. Pues la misma idea con una empresa. Para que la empresa pueda seguir funcionando y pueda pagarle a empleados, a proveedores, a la DIAN, a los bancos, incluso pagar dividendos a los dueños, se requiere dinero líquido. ¿Vale? Entonces, esa diferenciación es fundamental. Lo importante realmente no son tanto las utilidades, sino la capacidad de generar caja, dinero líquido, dinero real. En ese sentido, si yo quiero asegurarme que mi negocio tenga esa capacidad a lo largo del tiempo, pues sí, es verdad, me tocará imaginarme cómo va a funcionar el negocio, no solo hoy, sino a lo largo de varios meses o años, donde, bueno, espero que sean los ingresos y también los costos y gastos, pero mucho ojo, también todo negocio requiere ciertas inversiones, por ejemplo, inversiones en capital de trabajo. Capital de trabajo básicamente se refiere a el inventario que se requiere o las cuentas por cobrar, porque es que una cosa es facturar y generar contablemente un ingreso, y otra cosa muy diferente es que me paguen. En muchas compañías, desafortunadamente, los clientes no pagan oportunamente, y así contablemente digamos que tenemos muy buenas utilidades, pues la realidad es que si la plata no entra, pues no tenemos dinero para hacer nuestros pagos que requiramos para el día a día. Así que hay que tener en cuenta no solamente costos y gastos, también tenemos fijos, porque muchos negocios naturalmente también requieren inversión en activos fijos. Así que al imaginarnos cuánto van a ser estas cuentas, es que podemos entender si el negocio hacia adelante va a ser viable, no solo hoy. También hay que analizar que hacia adelante, en el futuro, la compañía sea capaz de generar suficientes dinero que entre y con ese dinero que entra a la compañía se pueda pagar todo el dinero que vaya a salir, ¿vale? Costos, gastos e inversiones. ¿Listo? Bueno, por un lado eso. Por un lado tenemos que entender esa capacidad de generar caja, de generar liquidez a lo largo del tiempo. Pero también surge una segunda pregunta muy importante. ¿Cómo se manejará el tema con respecto a la deuda? Claro, muchos negocios tienen la expectativa de poder crecer y eso pues es completamente válido. Y muchas veces con esa intención de crecer, las compañías acuden a la deuda. Así que surge una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo determinar si seré capaz de pagar la deuda? Porque es que no hay nada más peligroso que contratar una deuda que no soy capaz de pagar. Hoy estoy feliz porque me dan el dinero, pero después, a lo largo del tiempo, si no soy capaz de generar suficiente dinero líquido para pagarle a bancos, pues básicamente me estoy colocando una soga en el cuello. El negocio va a ser tremendamente problemático para lograr responderle a bancos. Así que no solamente se trata de verificar que alcance la plata para la operación, sino que también alcance para pagar a bancos. Pero no hay que olvidar que toda compañía tiene dos fuentes de financiación, no solo bancos, también están los inversionistas o simplemente los dueños de la compañía. Es decir, la compañía
tiene, por un lado, la obligación de pagar a bancos, pero en muchos casos también la obligación de pagar dividendos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero en esta época de pandemia, que todo está tan complicado, ¿qué vamos a estar pensando en pagar dividendos? Pues la realidad de muchas compañías pequeñas y medianas es que son negocios familiares. Como todo negocio familiar, lo más común es que la familia dependa de lo que la compañía genera. Por lo tanto, si la compañía no paga determinada cuantía a los dueños, pues la persona dueña no tiene dinero para poder, pues, subsistir en el día a día. Así que la empresa se ve obligada a pagarle mensualmente determinada cantidad de dinero a los dueños. Y eso básicamente es un dividendo, ¿cierto? Así que pensemos en, ¿será que seré capaz de pagarle a bancos? También tengo que ser consciente que en la mayoría de empresas está la obligatoriedad de también pagarle cierta cantidad de dinero a los dueños. Y por lo tanto, el dinero que sobre tiene que alcanzar para ambas cosas, tanto para pagar a bancos como para pagar dividendos. Y cuando digo que sobre, me refiero, me voy a ver un segundo, y esa plata se va en ciertos costos y gastos asociados a la operación. Y lo que sobre de eso debería alcanzar. Entonces, antes de tomar una deuda, pues debo hacer una especie de modelo financiero. No tiene que ser tremendamente complejo, pero debo estar tranquilo en cuanto a evaluar si seré capaz de pagar la deuda y sobre dinero para pagar dividendos. Y en ese sentido es fundamental hacer un análisis de sensibilidad. Claro, es que el futuro es incierto. No sabemos qué vaya a pasar. Pues hace un año, por ejemplo, en diciembre del año pasado, nadie se imaginaba que este año fuera a ser tan complejo. Y muchos han tenido problemas financieramente, básicamente por no estar preparados para una situación como la que estamos viviendo. Así que uno debe decir, ¿qué pasaría si las ventas en el futuro no crecen a la velocidad que yo esperaba? ¿O qué pasaría si desafortunadamente los costos crecen más rápido de lo que yo esperaba? Si el mercado se mueve en mi contra, mejor dicho, o si el producto no gusta como yo esperaba, ¿será que a pesar de esos problemas yo seré capaz? ¿Será que sí o será que no? Si definitivamente la veo muy complicada, tal vez no sea conveniente pedir esa deuda, porque yo mismo me estoy colocando la soga en el cuello. Mientras que si la conclusión es, bueno, el negocio funciona tan bien que genera suficiente cantidad de recursos para pagarle a bancos y pagar dividendos, a pesar de que las cosas no funcionen como me las estoy imaginando, pues estoy mucho más tranquilo y puedo responder a pesar de que no se logren los objetivos de la compañía. ¿Vale? Entonces, este aspecto fundamental. Antes de tomar una deuda, hay que evaluar que la compañía sea capaz de generar suficiente caja para poder pagarla. Ahora bien, ya hemos analizado un poco el aspecto, digamos, prospectivo. Tanto el tema del punto de equilibrio como el tema de la viabilidad financiera son análisis que se hacen antes de tomar la decisión, ¿cierto? El punto de equilibrio dijimos, antes de montar el negocio, pues yo me debería asegurar que sea, que sea factible vender el volumen de unidades que se requiere para que mis ingresos cubran los costos y gastos. Eso en cuanto a la primera foto. Después dijimos, bueno, si yo quiero tomar una decisión como contratar una deuda, pues evaluemos si la compañía va a ser capaz de generar suficiente cantidad de recursos para pagar esa deuda. Y no solamente contratar deuda, pues podría ser sacar un nuevo producto al mercado, porque ese nuevo producto implicará ciertos ingresos, pero también implicará ciertas inversiones y costos. Entonces, ¿será que si el producto no es aceptado y las ventas futuras no son tan buenas como yo quería, será que a pesar de eso yo seré capaz de subsistir o será que efectivamente no? ¿Cierto? Ambas cosas son pensadas de forma prospectiva. Estoy mirando hacia adelante. Pero ¿qué pasaría si la compañía ya existe, ya tengo un negocio de hace un tiempo y quiero evaluar más bien mirando para atrás, mirando retrospectivamente? ¿Será que
en los últimos meses o en los últimos años el negocio ha marchado bien en el aspecto financiero, ¿cómo podría evaluar esto? ¿Cómo podría yo asegurarme de que las cosas están funcionando bien? Pues bueno, primero pensemos un poco de la realidad en la que viven la gran mayoría de compañías en Colombia. Hay ciertas problemáticas muy comunes en la mayoría de compañías. Por un lado, baja rentabilidad. Es decir, cuando uno monta un negocio, uno como dueño, como fundador del negocio, pues está esperando cierta rentabilidad, ¿cierto? Pues esa es la gracia de crear un negocio o de invertir en un negocio, que la plata que uno coloca rente. Si hoy coloco 100 pesos, pues ojalá esos 100 pesos con el tiempo se conviertan en 120, luego 150, luego 200 y así sucesivamente. Uno está esperando cierta rentabilidad, pero lo que uno observa en la práctica es que la gran mayoría de negocios tienen unas rentabilidades muy, muy bajas. Y el inversionista o dueño de la compañía, pues no recibe suficiente rentabilidad de acuerdo a sus expectativas. Y segundo, pues muy en línea con lo que veníamos hablando, es muy común las problemáticas de liquidez. Y en esta pandemia ese tema se ha multiplicado fuertemente. Muchas compañías, a pesar de sus utilidades y a pesar de tener buenas ventas, no logran tener la liquidez suficiente pues para su día a día, para pagarle a proveedores, para pagarle a empleados, pagar los impuestos, y evidentemente con la DIAN no se puede tomar del pelo, pagarle a bancos o repartir dividendos. Muchas compañías tienen fuertes dificultades para mantener una liquidez que les permita hacer todo ese tipo de pagos que son normales en cualquier negocio. Uno se pregunta, ¿qué estará detrás? ¿Cuáles serán las causas que están llevando a que sean tan comunes estos problemas? Desde el punto de vista de consultoría financiera, pues hay ciertas problemáticas, o más bien, hay ciertas causas muy comunes que explican por qué son tan comunes estas problemáticas. En la mayoría de compañías, las causas son las mismas. Miremos cuáles son. Primero, una incorrecta definición del objetivo financiero. La mayoría de compañías lo que buscan es, desde el punto de vista financiero, lo que buscan es maximizar utilidades. Desafortunadamente, ese no es realmente un objetivo financiero correcto. Lo hemos dicho ya un par de veces. Lo importante en un negocio realmente no son los números contables. Lo importante es el dinero líquido. Y si yo me dedico exclusivamente a maximizar utilidades, puede que esté ignorando o simplemente olvidando ciertas realidades que también son muy relevantes y que de pronto no están siendo adecuadamente reflejadas dentro de ese objetivo. Entonces, pues, primer problema, no tener total claridad de cuál debería ser realmente esa meta o ese objetivo que debo perseguir en el aspecto financiero. Segundo, un inadecuado uso de la deuda. La deuda, desafortunadamente, muchos empresarios la utilizan de una manera supremamente peligrosa. Primer ejemplo, utilizarla como la principal fuente de crecimiento. Claro, para muchos empresarios la idea es crecer, que el negocio sea más grande, que venda más, y eso es completamente válido. Sin embargo, la deuda no debe ser la principal fuente para lograr ese crecimiento. Es decir, yo tengo que tener un buen negocio y cuando me refiero a buen negocio, me refiero a que sea la misma empresa la que financie el crecimiento, que se genere suficiente caja para reinvertir en la empresa. Y de esa manera no se requiere pedirle dinero a terceros. No, el mismo negocio genera suficiente caja para reinvertir y seguir creciendo. Desafortunadamente muchos negocios pues son financieramente muy regulares y la única manera que encuentra el dueño o el gestor es a punta de inyectarle deuda para que crezca. Y el problema es que si el negocio era malo o pequeño, cuando lo hago crecer a punta de deuda, pues sigue siendo el mismo negocio malo, solo que ahora tengo que pagar deuda, tengo que pagar mayor deuda más bien. Así que si el negocio siempre fue malo, tanto pequeño como grande, ¿de dónde van a salir los recursos para poder pagarle a bancos los intereses? Gravísimo. Así que mucho ojo.
El crecimiento se debe financiar principalmente con los recursos que el mismo negocio genera. La deuda simplemente es un apoyo, un complemento para poder crecer, pero no puede ser la principal fuente. Y la segunda causa que se volvió especialmente común en esta pandemia es utilizar la deuda para resolver problemas de liquidez. Es decir, hay muchos negocios que desafortunadamente tienen dificultades para generar liquidez. Y cada vez que está la compañía corta de liquidez, pues sencillo, pidamos más plata a bancos, pidamos mayor deuda. Pero eso básicamente es tratar de tapar un hueco con otro hueco. Porque si estructuralmente el negocio genera poca liquidez, pues al siguiente periodo contable nuevamente vamos a seguir con el problema. Si no lo solucionamos, el problema sigue ahí, pero con la diferencia de que ahora tengo mayor deuda. Entonces, si nuevamente digo, bueno, fácil, pidámosle más plata a banco. Entonces, sigo con el problema estructural de liquidez, pero cada vez tengo mayor y mayor y mayor deuda. Hasta que llega un punto donde se vuelve imposible poder pagarla a bancos. Ese es el gran problema, que es una espiral que me genera cada vez mayor deuda y no resuelve realmente el problema de liquidez, porque es que el problema de liquidez tiene que ver es con la operación del negocio. Y mientras que no solucione el problema, pues la causa sigue ahí. Y a punta de llenar el hueco con deuda, simplemente estoy aplazando el inconveniente, pero no lo estoy resolviendo. Tercera causa, muchos empresarios o gestores se obsesionan con crecer, especialmente desde que surgieron las ideas de las startups, en donde todo el mundo quiere crecer exponencialmente, pues uno empieza a escuchar expresiones como queremos crecer al costo que sea. No importa lo que toque hacer, vamos a crecer en 30%, por decir cualquier ejemplo. Pues al costo que sea es muy peligroso, porque es que puede que logremos ese aumento en ventas, puede que sí, pero tal vez para lograrlo nos tocó incurrir en unos sobrecostos exageradísimos o nos tocó hacer unas inversiones muy elevadas. Y este inconveniente muchas veces está basado en una idea errónea. Muchos empresarios tienen la percepción de que cualquier problema financiero se resuelve vendiendo más. Es decir, si el negocio actualmente genera pocas ganancias, bueno, pues lo que toca hacer es vender más. Y resulta que no. En muchas ocasiones el negocio cuando era chiquito más o menos funcionaba bien financieramente. Pero tan pronto empieza a crecer, los problemas se crecen. Antes tenía un infierno chiquito, porque era una empresa chiquita, mejor dicho. Y luego, al crecer, pues se volvió un infierno gigante. Y si esto lo combino con llenarme de deuda, pues peor. Desafortunadamente, muchos empresarios simplemente se obsesionan con crecer, no importa cómo, qué toque hacer o qué sobrecostos toque incurrir. Así que, mucho ojo. Y la cuarta es la ausencia de gestión de riesgos financieros. Bueno, pues muchas compañías están expuestos a riesgos de mercado, sea, por ejemplo, tasa de interés, si tengo un préstamo a tasa variable, tasa de cambio, si importo o exporto ciertos bienes, también puede ser estar expuesto al precio de materias primas, y por ejemplo, compro materias primas en los mercados internacionales, las proceso y genero determinado producto. En todos esos casos, estoy expuesto al riesgo de mercado, al riesgo de los precios de los diferentes bienes, incluyendo la tasa de cambio. Y es especialmente común porque muchas compañías importan parte de los insumos o exportan los productos que producen. Y si estoy completamente expuesto al precio del dólar o al precio del euro o cualquier otra divisa, si esa moneda cae de precio, puede generar una caída tremenda en ingresos. O todo lo contrario, si soy importador, si llega a subir la tasa de cambio, puede generar que mis costos se crezcan muchísimo y empezar a perder dinero simplemente porque no controlo esas variables. Y naturalmente nadie tiene la capacidad de controlar las variables de mercado. No hay manera de hacer que el dólar suba o baje. Simplemente son variables de mercado. Lo que debo hacer es gestionar esos riesgos para evitar que me afecten financieramente.
Desafortunadamente, la gran mayoría de compañías en Colombia no hacen ningún tipo de gestión de riesgos financieros. Y de esa manera, si el mercado se mueve en su contra, se pueden quebrar de un día para otro. Y desafortunadamente ha pasado muchas veces que el mercado se mueve en contra de lo que uno necesita, por decirlo así, y eso tiene como consecuencia la pérdida fuerte de dinero. Tener pérdidas, y muchas veces la pérdida puede ser tan tremenda que la compañía se quiebre. Así que, al final de cuentas, ¿cómo saber si mi emprendimiento, mi negocio, mi empresa está marchando bien, teniendo en cuenta todas esas problemáticas que acabamos de decir? Bueno, lo primero es ser muy consciente de que analizando los estados financieros no estoy viendo la película completa. Desafortunadamente, los estados financieros a simple vista no muestran toda la película. ¿Por qué? Pues básicamente porque el desempeño contable de una compañía no es lo mismo que su desempeño financiero. Mucho ojo con esto, porque es en buena medida la causa de tanta confusión. Como dije, de generar dinero líquido, porque ya lo dijimos, a los empleados no se les paga con utilidades, se les paga con dinero de verdad, dinero líquido, dinero que esté en banco. Igual a los proveedores, a la DIAN, a los bancos, a todo el mundo se les paga con dinero real, no con utilidades. Y hay que ser conscientes, y yo creo que cualquiera de ustedes que ha analizado sus estados financieros tiene clarísimo que es muy diferente la cifra que sale como utilidad neta a la cifra que está en banco. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, si yo me limito simplemente a analizar las utilidades contables, pues no estoy viendo la película completa. Así que, primera cosa a tener en cuenta en este aspecto, que no me puedo limitar simplemente a mirar estados financieros. Por lo menos tendré que procesarlos, pero simplemente coger el balance y el PIG, a simple vista no voy a ver cuáles son los problemas de la compañía. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir ahorita. Una cosa es el desempeño contable y otra cosa es el desempeño financiero. Ojo, no estoy diciendo que la contabilidad no sea importante. Claro que es importante la contabilidad y toda la información contable es muy relevante. Pero si queremos entender realmente la situación financiera de la compañía, tengo que procesar un poco esa información contable. Es decir, una manera muy sencilla de hacerlo es a través de indicadores, pero es que en el aspecto financiero hay cientos y cientos de indicadores. Entonces, ¿qué tipo de indicadores debo utilizar? Precisamente, no en los... Y ahí sí hay una diferencia muy fuerte. Lo importante es generar dinero líquido. Así que tengo que evaluar indicadores como el margen EBITDA, la productividad del capital de trabajo, la estructura de caja, todo ese tipo de indicadores enfocados a evaluar la capacidad de generar dinero líquido y no concentrarme tanto en la parte contable. No es que sean malos, es que debo entrar un poco más a profundidad para realmente entender qué está funcionando bien y qué está funcionando mal. Si miro simplemente los estados financieros por encimita, desafortunadamente no voy a entender perfectamente las problemáticas de la compañía en el aspecto financiero. Por último, antes de que vayamos a las preguntas, es muy importante contextualizar todo lo que estamos hablando en la coyuntura actual. Claro, una cosa es hablar de todo esto en una economía normal como venía siendo por lo menos hasta el año pasado y otra cosa es lo que estamos viviendo. Evidentemente, eh, para la mayoría de compañías se ha dificultado un poco poder mantener un buen desempeño financiero. Así que podemos pensar en tres recomendaciones para aterrizar un poco estos aspectos que estamos hablando. Por un lado, estamos viviendo tiempos de muchísima incertidumbre. Todos los días salen noticias que nos cambian el panorama. Que la vacuna sí va, que no va, que nos van a vacunar en 2021 o que nos van a vacunar en 2022, que la economía se va a reactivar, que todavía no. Todos los días salen noticias que nos cambian el panorama. Entonces, en este punto, seguramente, pues para todos será más o menos claro qué va a pasar para final de año. Ok, pero ¿será que es claro qué va a pasar para el primer
semestre de 2021, de pronto no es tan evidente. Así que yo debería estar permanentemente evaluando. Básicamente es la utilidad que genera la operación sin tener en cuenta la depreciación. Claro, es que la depreciación, pues contablemente es un costo o un gasto, pero realmente no es una salida de caja. Así que, pues básicamente le evita lo que corriges por ese aspecto, sin tener en cuenta la depreciación, porque no va a salir dinero para nada simplemente por reconocer una depreciación. Así que yo debo estar monitoreando cuánto espero que sea la EBITDA para diferentes posibilidades de desempeño de la economía, porque la incertidumbre es total. Pero ojo, hemos dicho que lo importante realmente no son las utilidades, lo importante es la capacidad de generar liquidez. Así que no me puedo limitar a ganaría en el próximo semestre o a fin de año. Tengo que de trabajo. El capital de trabajo dijimos que era esa inversión en activos muchas veces corrientes, sea cuentas por cobrar, sea inventarios. Claro, ¿de qué sirve vender si los clientes no me pagan? Simplemente me llené de cuentas por cobrar, contablemente registré un ingreso, pero la plata no ha entrado. Pero así realmente no sirve de nada. Si el cliente no me paga, básicamente lo que hice fue regalarle el producto. Por lo tanto, yo tengo que estar monitoreando ese comportamiento del capital de trabajo, porque principalmente la liquidez de la compañía. Es que sin liquidez no es posible que el negocio siga funcionando. Así que debo monitorear ambos aspectos. Y los debo monitorear bajo diferentes escenarios. Porque una cosa será que la economía se reactive a comienzos de 2021. Otra cosa diferente será que se reactive a mediados o a finales de 2021. Y otro escenario diferente es que desafortunadamente la economía todavía no se reactive y toca esperar hasta 2022. Todo eso son diferentes escenarios y tenemos que estar preparados para poder abordar esos diferentes escenarios y saber cómo actuar. Cómo actuar si pasa una cosa o si pasa la otra. Si las cosas funcionan bien o si funcionan regular. En ambos casos tengo que tener una claridad sobre el futuro y estar preparado para cada posible escenario. Seguramente habrá que reestructurar un poco esa mezcla que compone el negocio, ese canvas que habíamos originalmente diseñado. Les voy a dar un ejemplo. Posiblemente algunos de ustedes tienen lo que se conoce como clientes estratégicos, es decir, esos clientes que nos dan muy buena imagen, nos dan muy buena reputación, no sé, por ejemplo, un Ecopetrol, un Bancolombia, que pues suena muy bien poder decir, es que uno de mis clientes es Bancolombia, ellos creen en mí, pues eso es excelente, da muy buena imagen a la compañía. Sin embargo, estos clientes estratégicos muchas veces tienen demasiado poder de mercado y en esa medida pueden imponer un precio más bajo y muchas veces yo termino vendiéndole por debajo del costo de producción, simplemente por mantener el cliente estratégico. O incluso me pueden exigir que no me pagan de contado, sino me pagan a los 2 o 3 o 4 meses. Y eso afecta a mi liquidez, obviamente, porque si la plata no entra, pues ¿cómo hago para pagar mi día a día? Así que yo tendré que reevaluar si tiene sentido continuar con ese cliente estratégico o no, porque es que las finanzas se han deteriorado para muchas compañías y de pronto este no sea el punto de continuar con esos clientes que financieramente son problemáticos. Lo mismo con los productos. Si yo saqué un producto al mercado y si definitivamente no pegó, de pronto no valga la pena seguirle gastando plata. De pronto valga la pena decirle por ahora chao y más adelante miramos a ver si volvemos a lanzarlo al mercado. La misma idea con los canales de distribución o con los puntos de venta. Tendré que volver a evaluar esa mezcla que es adecuada para la compañía bajo la nueva coyuntura que estamos viviendo. ¿Listo? Bueno, perfecto. Yo creo que podemos pasar a la ronda de preguntas. Perfecto, claro que sí, profesor. Le sugerimos de pronto dejar de compartir la presentación, intentar activar la cámara a ver si podemos en la ronda de pregunta verlo. Ok, ok. Perfecto. Ahí ya me pueden ver.
Ahí lo podemos ver, sí, señor. Entonces, pues empezamos entonces con la ronda. Tenemos una pregunta, profesor, que nos llegó de Diana Camacho y ella quiere saber cómo aplicar todo esto en el sector de servicios. Bueno, perfecto. Sí, muchas veces como que uno tiende a pensar que esto es más aplicable para, hablé de y ese tipo de cosas de producción. Pero cuando pensamos en producción, hay que pensarlo de manera más amplia, ¿no? Producción o producto no solo se refiere a un bien físico. Producir, hay que pensarlo de manera amplia en el sentido de producir bienes tangibles o producir servicios. Digamos, el análisis es el mismo. Yo tengo que generar ciertos ingresos y para lograrlos tengo que incurrir en ciertos costos y gastos y tendré que también que incurrir en ciertas inversiones, que de pronto no serán las mismas que en otros sectores, pero de todos modos, si lo pienso desde el punto de vista financiero, simplemente entra plata y sale plata. Y hay que asegurarse de que entre suficiente dinero para poder pagar lo que tenga que salir, sea a través de costos o a través de inversiones. Yo tengo que hacer ese análisis no solamente a hoy, tengo que hacerlo a lo largo del tiempo. Y por eso decíamos, vimos el ejemplo de la deuda. Si yo voy a contraer una deuda, no sé, a 8 años, pues tengo que asegurarme de que es bastante probable que pueda pagarlo, no solo hoy, sino a lo largo de los 8 años, teniendo en cuenta que el futuro es incierto. Nadie tiene la bola de cristal que me permita asegurar si voy a vender el otro año 10% más o 5% más o todo lo contrario, las ventas se van a caer. Entonces, el análisis, digamos que es el mismo. Simplemente hay que aterrizarlo a las particularidades del negocio. Si es una empresa de servicios, seguramente inventarios no van a haber en absoluto, pero seguramente sí habrán ciertas cuentas por cobrar y ciertas cuentas por pagar. Así que si yo no logro recaudar la cartera, pues la plata no va a entrar. Y si no entra el dinero, de nada sirvió haber vendido. La gracia de vender es poder conseguir dinero. Entonces, digamos, la esencia de cuidar la liquidez para hacer que el negocio sea viable y funcione a lo largo del tiempo sigue siendo válida independientemente de, digamos, la actividad empresarial a la que se dedique la empresa. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos llega una pregunta que nos envía Danilo y es la siguiente. Hoy las tasas que ofrecen los bancos en colocación están bajas. ¿De qué orden estarían las expectativas de los inversionistas en términos de retorno? Bueno, pero esa pregunta es muy válida, que no es tan sencillo poderla resolver, porque, bueno, existen modelos económicos para tratar de calcular cuánto sería lo justo que debería pedir un inversionista. En particular, el modelo más común se llama CAPM, básicamente basándonos en la idea de que yo puedo ver precios, por ejemplo, de las bolsas de valores y de esa manera puedo entender cuánto renta un negocio de determinado sector. Si yo como inversionista puedo recibir esas ganancias en ese sector, pues invierto en otro negocio, más o menos esperaría ganarme lo mismo. Entonces, es un enfoque muy usual para poder calcular cuánto esperaría un inversionista pues recibir de rentabilidad. Sin embargo, es simplemente un modelo, no es la verdad absoluta. No es que quiere decir que lo que diga el modelo ya es y no hay otra opinión. Y en la práctica, ¿qué pasa? Especialmente en negocios pequeños, pues el riesgo es bastante elevado, especialmente pues, lo que mencionaba ahorita, de los negocios que nacen, alrededor del 80 o el 90% incluso, muchas veces no logran durar ni siquiera un año. Así que un inversionista, pues naturalmente va a exigir una rentabilidad mayor si observa que esa inversión implica mayor riesgo, ¿vale? Evidentemente, si los bancos tienen tasas bajas, pues es natural esperar que los inversionistas pues también deban bajar un poco sus expectativas, pues porque el mercado es uno solo. Pero de todos modos, la esencia de la rentabilidad que espera un inversionista depende por completo de los riesgos que implican esa inversión. Si es un negocio de un sector consolidado, de una compañía que lleva años, es muy sólida, no sé, como un Coca-Cola que lleva décadas, y a pesar de que la gente ya no quiere consumir azúcar, que no quiere consumir gaseosas, a pesar de todo eso, Coca-Cola sigue firme. Ah, bueno, pues en ese caso la incertidumbre es baja y por lo tanto un inversionista esperaría poca rentabilidad.
Pero estamos hablando, no sé, de un emprendimiento en el sector de cannabis, en donde es un sector completamente nuevo, todavía tiene muchos tabús, permanentemente está el riesgo de que la regulación cambie, hay demasiada incertidumbre, pues el inversionista que se quiera meter en ese sector, naturalmente esperará una rentabilidad mucho mayor, porque el riesgo de que fracase y pierda la plata es mucho mayor. Esa básicamente es la idea detrás de la rentabilidad que esperaría un inversionista. Muy bien, César nos pregunta, ¿cuáles son los indicadores más usados para evaluar el flujo de caja? ¿Con qué periodicidad se deberían evaluar y deben compararse con utilidades contables? Listo, perfecto. Entonces, si hablo de flujo de caja, pues hay diferentes métricas de lo que se llama flujo de caja. Puntualmente nos debemos fijar en el flujo de caja libre. ¿Qué significa eso? Pues la cantidad de dinero que genera el negocio como negocio, independientemente de cómo está financiado. Claro, en la gestión del día a día de la empresa, si yo digo, tanta plata va a entrar y tanto dinero va a salir por la operación del día a día, pues habrá un resultado en efectivo que se llama flujo de caja libre. Y es con ese dinero que se le paga a bancos y a inversionistas. Y el dinero que sobre, si es que llega a sobrar dinero después de pagarle a bancos y a inversionistas, pues queda completamente disponible para reinvertir. Entonces, primero que todo, cuando pensamos en flujo de caja, tiene que ser pensado en ese, el flujo de caja de la operación, después de pagar todos los costos, gastos e inversión. Ahora bien, ¿qué indicadores están asociados a eso? Pues bueno, el flujo de caja libre básicamente es coger el EBITDA, restarle el impuesto a la renta, restarle los requerimientos de inversión en activos fijos y en capital de trabajo. Así que los indicadores financieros que debo utilizar son los que están asociados a esos ítems. Entonces puedo mirar, por ejemplo, el margen EBITDA para ver cuánto EBITDA genero por cada unidad o por cada peso vendido. También puedo mirar la productividad del capital de trabajo, es decir, cuánto capital de trabajo requiero congelar para lograr generar cada peso o cada unidad monetaria vendida. Igual con el activo fijo. ¿Cuánta inversión se requiere en activo fijo para lograr las ventas? Todo tiene que estar pensado en los diferentes elementos del cálculo del flujo de caja libre. Claro, si yo pienso, por ejemplo, en utilidad neta, pues yo puedo ver que la utilidad neta va aumentando y decir, ah, qué bueno, está aumentando. Pero si en banco seguimos prácticamente con las cuentas en cero, pues ¿de qué sirve que las utilidades netas estén aumentando si definitivamente ese dinero yo no lo tengo a la mano? Yo quisiera pagar dividendos porque veo muy buenas utilidades netas, pero voy a bancos y no hay un peso. ¿Cómo se supone que voy a pagar dividendos? Y es que los dividendos son un flujo de dinero real. Entonces, mucho ojo, la idea es enfocarme en esos indicadores que estén asociados a la medición del flujo de caja libre. Básicamente esa es la idea. Perfecto, profesor, muchas gracias. Bueno, con esta pregunta que nos llega desde Facebook, nos las envía Jason, terminamos entonces la ronda de preguntas y es la siguiente. A falta de liquidez, entonces, ¿cómo nos sugiere conseguir recursos sin depender del aumento de la deuda? Bueno, perfecto. Excelente, porque es la gran problemática que la mayoría de empresas está viviendo, por lo menos en esta coyuntura, aunque hay muchas que viven la misma problemática a lo largo del tiempo. Pues bueno, lo primero que hay que hacer es entender por qué tenemos ese problema. ¿Cuál es el elemento que está fallando? ¿Será que nuestra estructura de costos es muy pesada? ¿Tenemos demasiados costos fijos? Y si se caen las ventas, pues no hay manera de reducir significativamente los costos porque son fijos. ¿Será que el problema está por ahí? Es una alternativa. Habrá que entender cuál es mi estructura de costos para ver si el problema está asociado a una estructura muy pesada de costos. Esa es una opción. La otra opción como de causa del problema puede ser el capital de trabajo. Hay negocios que requieren invertir demasiados recursos en capital de trabajo, sea porque tenemos una mala gestión de inventarios, pues tenemos la bodega repleta de inventarios obsoletos. Inventarios que fabricamos hace meses y que está muy complicado vender. Y probablemente seguirán pasando los meses y ahí siga el inventario. Recursos que no están líquidos, porque mientras que no vendamos ese inventario, no vamos a tener la plata. O cuentas por cobrar.
En estas coyunturas donde la economía se pone más complicada, es muy común que los clientes empiecen a atrasar, porque es que ellos también están ilíquidos. Y si mis clientes están ilíquidos, pues no tienen la facilidad de pagarme oportunamente a mí. Entonces, si yo me lleno de cuentas por cobrar, quiere decir que la plata no está entrando. Y mientras que no me paguen, no sirvió de nada haber vendido. Así que habrá que entender, ¿será que es un problema de capital de trabajo? ¿Será que tengo demasiado dinero invertido en cuentas por cobrar o en inventarios? Pues si el problema va por ahí, tocará tratar de rediseñar un poco la gestión de inventarios o rediseñar un poco la gestión de cobranza de la cartera. Puede que el problema sea por ahí, que es una segunda causa. O puede que tengamos un problema en cuanto a la inversión de activos fijos. De pronto es un negocio que requiere permanentemente temas de mantenimiento de maquinarias o requiera por temas de cambios tecnológicos estar reinvirtiendo en activos fijos. Y pues si la inversión es muy pesada en activos fijos, puede que todo lo que genera el negocio se lo lleva esa inversión. Tal vez valga la pena evaluar si de pronto tercerizamos la producción, como por ejemplo hace Apple. Apple no fabrica sus propios celulares. Desde hace décadas, Apple tercerizó la producción. Ellos se dedican a diseñar los productos y sencillamente lo fabrica otra persona. Y de esa manera se quitaron de encima el problema de la inversión en activos fijos. Así que si yo tengo claramente un problema, en vez de ir inmediatamente a buscar plata a bancos, debo detenerme a analizar la causa del problema. Porque es que si nunca la soluciono, pues el problema sigue ahí, eternamente sigue ahí y yo tratando de taparlo con deuda, taparlo con deuda. Pero no sirve de nada porque el problema sigue ahí. Lo que toca hacer es ir a la causa, entender mi negocio, analizarlo a profundidad para darme cuenta si es un problema de estructura de ingresos, costos y gastos, o es un problema de capital de trabajo, o es un problema de sobreinversión en activos fijos. Y una vez encuentro el problema, debo solucionarlo. Y al solucionarlo, pues seguramente mejorará significativamente mi flujo de caja libre. Esa es la idea. Y de esa manera, pues con el tiempo, a medida que mejore mis procesos, mejore esas problemáticas, pues cada vez voy a ser menos dependiente de tener que contratar deuda para tapar faltantes de liquidez. Perfecto, profesor. Bueno, de esta forma damos por terminada esta actividad. Queremos muy especialmente agradecerle a usted por habernos acompañado en este espacio. Sabemos que su intervención ha sido muy valiosa para todas las personas que nos acompañaron. Profesor, muchas gracias por participar. Bueno, perfecto. Les agradezco a ustedes. Y pues que Muchas gracias, profesor. Antes de cerrar, queremos compartirles por el chat dos enlaces. El primer enlace les contamos que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. El segundo enlace que les vamos a compartir es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua de la Universidad de los Andes. Allí van a encontrar otras actividades como esta que hemos realizado y próximamente encontrarán nuestra programación para el 2021. Nuevamente, muchas gracias a todos por asistir, por su participación, a quienes nos acompañaron desde Facebook Live y quienes nos acompañaron también por Webex. También queremos especialmente agradecerles a todas las personas que durante este año estuvieron semana a semana acompañándonos en las actividades que estuvimos realizando a través de esta plataforma y por Facebook también. Oportunamente les contamos que les vamos a compartir y les comunicaremos nuestro nuevo ciclo de charlas gratuitas para el año 2021. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar. Esperamos que tengan una feliz noche y nos vemos entonces en una próxima actividad.